El Ecuador vive una situación de crisis constante en su frontera norte. Las fuerzas que se presumían desmovilizadas de las FARC están atacando a las fuerzas de seguridad institucionales y democráticas del país vecino. Lo que se disputa en este momento no es solamente la seguridad de ambos países, sino especialmente las rutas del narcotráfico. Pero nosotros no caeremos en el juego conspiranoico de que estos son autoatentados, como ha dicho un alto dirigente del correísmo que se llama Amaury Chamorro. Nosotros diremos que detrás de esto hay una crisis real, una crisis humanitaria de desplazamiento que se produce después de la enorme violencia provocada por las FARC en la frontera sur de Colombia, que es la frontera norte con el Ecuador y que está provocando lo que provoca actualmente, que ya son tres situaciones de enorme violencia, tres situaciones que refieren a atentados terroristas muy graves, en donde un destacamento, en el primero, un destacamento policial en la localidad de San Lorenzo, en Esmeraldas, en enero de este año se provocó una explosión que destruyó el 95% de una infraestructura policial y afectó a 105 casas. En un segundo momento hay un nuevo ataque y este ataque provoca la muerte de tres efectivos militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador y 11 heridos y que provoca además, y que provocó recientemente, hace 2 días, un ataque por un misil que impacta en un vehículo de las Fuerzas Armadas y que corresponde a otro atentado terrorista. ¿Qué es lo que está pasando en torno a esto? Ese es el tema que trataremos hoy. Yo soy Gabriel, junto a Yalilé, a Juan José y Andrés, hacemos la otra verdad. Estas son las tendencias de esta semana. Desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril se realizará la vacancia legislativa. Esto quiere decir que la Asamblea Nacional está en receso. Esto pese al pedido de Patricio Donoso, asambleísta por Creo, de que se suspenda. Esto fue lo que dijo. Me parece que es necesario, en primer lugar, estar junto a nuestras Fuerzas Armadas, que estar pensando en cómo la gente se va de vacaciones. Este receso se da pese a que la Asamblea aún no ha analizado la reestructuración de la misma, además de la situación en frontera. Las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y operan pues en ese país hace más de medio siglo. Desde 1964 que se presume su constitución y su formalización hasta la actualidad, son los autores de varios episodios de inestabilidad política en Colombia, de asesinatos, de secuestros, de extorsiones y de industrialización del tráfico de las drogas. Sí, las FARC se financian con los dineros ilícitos que proceden del tráfico de las drogas y ellos pues no solamente con el tiempo se han convertido en productores y en comerciantes de las drogas, sino que desde su formación han sido una organización que ha protegido los corredores por los que transita la base de cocaína y otras variedades de drogas. Pero en septiembre, específicamente el 26 de septiembre de 1916, se produce un acuerdo en La Habana. La cúpula de las FARC llega a un acuerdo con el gobierno de Colombia y en varias reuniones consecutivas donde pues se discutía sobre el desarme y desmovilización de las fuerzas milicianas y la reinserción de los milicianos a la vida pública de Colombia con la presencia y la intervención activa del gobierno de los hermanos Castro en Cuba, pues se produce un acuerdo firmado el 26 de septiembre de 2016 en donde se acuerda pues un cese de las hostilidades y pues la disolución de las FARC. Pues el 2 de octubre de 2016, es decir, apenas
unas semanas después de la suscripción del Acuerdo de La Habana, se celebra un referendo, es decir, un plebiscito en Colombia, en donde se preguntaba a los colombianos si aceptaban la reinserción de las FARC en la vida pública, en la vida política, pero la mayoría de colombianos rechazó esta posibilidad y votó que no. Pues bien, hay grupos, aunque las FARC ha resuelto desmovilizarse, hay grupos subalternos que continúan movilizados, que continúan armados, que han negado la legitimidad de esta cúpula que está negociando, que quiere participar en política, que ya ha constituido un partido político con las mismas siglas. FARC. Hay un partido político inscrito para participar en las próximas elecciones presidenciales y legislativas en Colombia que se denomina así, FARC. Ya no son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino que es una fuerza alternativa revolucionaria. Así se llaman y tienen las mismas siglas. No con la misma suerte que las organizaciones democráticas. Las FARC se encuentran en un proceso que busca insertarse en la vida pública, en la vida política, tener, según el acuerdo, un espacio en el legislativo colombiano en número de curules y aspirar a participar por la presidencia de la República o por los cargos o por cargos locales. Eh, Sin embargo, hay sectores de las propias FARC que han desconocido este acuerdo, que rechazan este acuerdo y que todavía siguen viviendo de la protección del comercio y del tráfico del oneroso, sí, muy oneroso y multimillonario negocio del comercio de las drogas, del comercio ilícito de las drogas. Pues esos son los grupos que se encuentran ocupando ciertos territorios del norte del norte de la frontera, digamos, que están al sur de la frontera colombiana, pero que se ubican en la frontera norte con el Ecuador y que están provocando tantos problemas. Pues bien, no solamente han ocurrido estos 3 atentados terroristas que mencionábamos, sino además uno recientemente. Este 27 de marzo se confirmó el secuestro de 3 periodistas, un fotoperiodista, un periodista cronista y un chofer que pues son profesionales de la comunicación que trabajan para el diario El Comercio. Pues hasta este momento están secuestrados y todo esto se produce en un clima de zozobra, de desconcierto, precisamente porque las FARC son una organización inspirada en los principios del marxismo-leninismo, pues que han tenido cierto apoyo, cierto respaldo y cierta compatibilidad ideológica con el gobierno de los hermanos Castro en Cuba y con el tiempo, con el pasar del tiempo, también con el gobierno chavista de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez en Venezuela. Pues esto se irrigó en todo el continente, en los gobiernos que se autodenominan como progresistas a través del socialismo del siglo XXI y llegó también al Ecuador en la forma del que se denomina como Revolución Ciudadana, pues que es el periodo en el que gobierna el presidente Rafael Correa, de cuyo periódico también hay, de cuyo periodo, quise decir, también hay evidencias de que las FARC, pues dicho de la boca de su propio comandante en jefe, el Mono Jojoy, pues hay un aporte en decenas de miles de dólares suscitado en el 2005 previo a la campaña de 2006 para las presidenciales de ese año en la que triunfó el presidente Correa. Más dudas que certezas en este clima de confrontación en donde tenemos que tener conciencia de qué es lo que nos está sucediendo, que detrás de esto hay una crisis de seguridad. Es una crisis de seguridad internacional que nos enfrenta a unas fuerzas paramilitares irregulares de un país ajeno, que no es un problema que nos corresponde, pero que tenemos que apoyar a nuestras instituciones democráticas y a nuestras instituciones de la seguridad pública en un clima que, por supuesto, no es de complot, no es un autoatentado y no es la tontería esta conspiranoica que se inventan los socialistas del siglo XXI, que en el Ecuador son los correístas. Pese a la vacancia legislativa de la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización sí trabajará para cumplir con los plazos del proceso de juicio político en contra del fiscal Vaca Mancheno. Esto es todo por hoy. No se olviden de suscribirse a este canal, de comentar en la caja de opiniones, de aplastar en el botón de me gusta, de compartir en la opción de compartir. Y no se olviden de seguirnos acompañando cada miércoles a las 9 de la noche
aquí en su cadena Ecotel TV. Les envío un abrazo fuerte. Será hasta la próxima semana. Chao.